Susana Martín Gijón, bienvenida a Atrapalibros de nuevo, siempre es un placer volver a verte. Gracias, igualmente. Y esta vez nos llevas al siglo XVI, a 1580, precisamente con esta nueva novela, La Babilonia. Pero yo quiero comenzar con una pregunta. Si te digo Colegio de Gramáticos de Cuerva, que por cierto está en Toledo, tuve que buscarlo, ¿qué me cuentas? Bueno, te cuento que esa referencia la vamos a encontrar justo al principio, no en la novela en sí, sino en una nota previa que incluyo y en la que hablo de, bueno, hago un guiño al tópico o a la tradición del manuscrito encontrado, ¿no? Al que ya utilizaran pues desde Miguel de Cervantes con El Quijote a tantísimas novelas de caballerías o Camilo José Cela en La familia de Pascual Duarte, ¿no? Sin ir más lejos, sin remontarse mucho más. Ese manuscrito encontrado que yo también voy a utilizar, que yo también me voy a encontrar, ¿no? Para de alguna forma, aparte de hacer, ya digo, ese guiño, parapetarme en otra escritora a la que quiero visibilizar y también reivindicar con este libro, una escritora de la época del siglo XVI y que, bueno, pues creo que muy merecidamente no ha dejado la huella que tendría que haber dejado, que para mí pues tendría que estar incluso en los libros de texto, ¿no? El título del libro, La Babilonia, que es el burdel más conocido de la Mancebía de Sevilla, situado precisamente en el corazón de la ciudad, es parte o transcurre gran parte de la acción de esta novela y, por cierto, estaba aislado por decisión municipal. Sí, estaba toda la Mancebía sevillana estaba tapiada y había una puerta de entrada, la puerta del golpe, que nos vamos a encontrar también en la novela, que se abría en un determinado horario, había que pagar para entrar, por supuesto, y tanto esa tasa para entrar como parte de los beneficios por ejercer esa prostitución, después iban tanto para el cabildo, el consistorio, ¿no? Lo que diríamos el ayuntamiento actual, como para la iglesia a través de edificios, instituciones religiosas que tenían un patrimonio, ¿no? Que alquilaban esas boticas, en las casillas, ¿no? Donde se ejercía se llamaban boticas. Ahí ya vemos mucha hipocresía y mucha doble moral, pero bueno, era así como funcionaba la Mancebía de Sevilla, que era donde se ejercía la prostitución legal. Luego estaba la ilegal fuera de esa tapia. En el puerto, ¿no? A lo mejor más cerca. En el puerto, claro, en el Arenal, muchísimo más desprotegida. Y bueno, si esta ya era dura y desagradable, pues ya en el puerto podría pasar cualquier cosa, ¿no? Una se jugaba la vida a diario. Y Susana, iniciamos la lectura del libro acudiendo a un espectáculo que nadie quiere perderse, entre comillas. Es 26 de abril de 1562 y estamos en la plaza de San Francisco. Y antes de que caiga el sol, 9 desdichados arderán. Así empieza. Un auto de fe real también, con el que, bueno, pues lo que quiero es hacer una inmersión, ¿no? Nos zambullimos de golpe en el siglo y también nos zambullimos en toda esa oscuridad y en todas esas sombras de la época. Estamos en el siglo de máximo esplendor, con todo el oro y la plata viniendo de las Indias, ¿no? Entrando a Europa por el puerto de Indias, por Sevilla, por el río Guadalquivir, pero nos encontramos también una parte muy tenebrosa. Y dentro de esa tenebrosidad, vamos a decir, pues está, por supuesto, el trabajo de la Santa Inquisición, que además se vivía esos autos de fe, esas personas que se quemaban en la hoguera tras los autos de fe como una verdadera celebración, ¿no? Y yo lo narro para que nos pongamos en el lugar de lo interiorizada también que estaba la violencia en la época, hasta el punto de que tanto todo aquel que vivía en Sevilla como muchísimas gentes que venían de fuera, pues hacían cola para poder disfrutar de ese ajusticiamiento, ¿no? De esas personas. Entonces, bueno, sí, lo utilizo como inmersión y a partir de ahí ya sabemos dónde nos ubicamos. Estamos en una novela histórica y negra. Y negra. Bueno, ahí ya tenemos el nombre de una de nuestras protagonistas, porque hay una frase: tu madre ya no está, Damiana, ahora solo quedas tú. ¿Quién es Damiana? Sí, ese es el punto de partida. Efectivamente, es unos añitos antes de aquel sobre el que va a pivotar toda la novela, ¿no? 1580.
y ahí Damiana es un bebé que está en brazos de un señor que está viendo el ajusticiamiento de su madre, ¿no? Y bueno, pues ahí ya tenemos como servido la incógnita y la acción. Damiana es, yo creo que, bueno, sí podemos decir, la principal protagonista de la historia, y es una joven que ejerce en esa botica tan cotizada que es la Babilonia dentro de la mancebía sevillana. Y pues una mujer con una determinación muy fiera por sobrevivir, por supuesto, pero también por tomar las riendas de su vida. De hecho, cuando volvemos a verla, de bebé a la otra escena, tenemos una frase de ella: Boquirrubio, vení para acá, la Babilonia es el mejor sitio para pecar de toda Sevilla. Sí, ahí ya vemos a una tipa muy fresca que sabe ganarse la vida y conseguir lo que quiere. Y es cuando aparece el Padre León también. Y Damiana irá avisando a todas sus compañeras. ¿Quién es el Padre León? El Padre León es un personaje histórico, el Padre Pedro de León, un personaje muy interesante, un jesuita que fundó la Casa Pía, que era una casa para mujeres arrepentidas, como se la llamaba. Él trata de disuadir a las mujeres que están ejerciendo allí y trata de ofrecerles una vida alternativa, que eran, bueno, pues los otros dos caminos legales que quedaban, que era o bien el matrimonio o bien profesar como monja en un convento, ¿no? Y bueno, este hombre, este jesuita, pues también estuvo trabajando muchísimo con los galeotes, fundó un hospital para galeotes, también iba a ver a diario a los presos en la cárcel real. Es decir, era una persona muy comprometida que contrasta con todo eso que hemos visto, ¿no? Esa doble moral y esa hipocresía de ese dinero de la prostitución que iba hacia la iglesia, pero también está un poco obsesionado, ¿no? con esas mujeres, con ese arrepentimiento de las mujeres, como si acaso tuvieran mucha más opción, ¿no? Claro. Y en el siguiente capítulo, otro de los personajes, ya que hablamos del plano religioso, tenemos a Sor Catalina, ¿no? Que está en el convento de las Carmelitas Descalzas. Sí, es otra de las grandes protagonistas de la historia. Sor Catalina, que es un nombre de profesa, porque antes era Carlina. Y así la llama Damiana. Así la llama Damiana, así se empeña, porque para ella siempre será Carlina, es su amiga de infancia. Ambas huérfanas sobrevivieron como pudieron, pues con mucho pillaje, porque no quedaba otra, hasta que fueron tomando esos caminos tan diferentes, ¿no? Al menos a primera vista tan diferentes, que luego no lo son tanto, al menos en algunos detalles. Era, como digo, si no ibas al matrimonio no quedaban muchas más alternativas, o un camino mejor visto, que era el de profesar en un convento, o sobrevivir vendiendo el cuerpo porque era lo único que se podía vender, ¿no? Así que bueno, dos jaulas a fin de cuentas también, como el matrimonio, estar dominada por el hombre y encerrada también en la propia morada, ¿no? En el mascarón de proa de la Soberbia, que es uno de los grandes barcos, va a aparecer bueno, el cuerpo o los restos del cuerpo, ¿no? Sí. De alguien. Es que no queremos decir mucho más. Bueno, no sé si esto es el detonante que va a echar a rodar. Y por eso estoy dándole vueltas a ver cómo. Entonces no pasa nada porque se va a descubrir enseguida. Sí, vamos a encontrar un crimen, claro, ya decimos que esto es novela histórica, pero también novela negra, también es thriller, también es novela de aventuras, ¿no? Es un poco de todo. Pero dentro de esa parte, pues ya digo, más oscura, más un poco tenebrosa, digamos, pues está este crimen, que es precisamente lo que va a unir a estas dos mujeres de nuevo, ¿no? A Damiana y a Carlina. Y además va a retrasar la partida de la flota de Indias, porque no hay nada que pueda dar más malfario, como se decía, para un marino, para un mareante, que encontrarse mancillado, ultrajado el mascarón de proa, que es el protector, ¿no? El gran protector de un barco, pero además del barco que dirige toda la flota, ¿no? Que es este galeón, este buque de guerra, que es la Soberbia. Cuando lo encuentran mancillado, porque ahí está la cabellera y la piel del rostro sobre el mascarón, que es el león rampante, ¿no? Como se
se llamaba en los barcos de la corona, tenían el león rampante, pues más de un marinero va a decir que aquí te quedas, porque a eso se sumaba que la cabellera era pelirroja, otro símbolo de malfario, que era año bisiesto y, en fin, toda una serie de malos augurios. Pero Eugenio de Ron no es supersticioso, ¿no? ¿O sí? Eugenio de Ron es menos, porque él es más un hombre de ciencia, es el piloto mayor de la flota, entonces tiene muchos conocimientos náuticos, muchos conocimientos científicos y eso pues al final le hace atenerse más a los hechos e intentar dejar a un lado las supersticiones. Tuve que buscar la diferencia entre mulato y zambo, porque es diferente, ¿no? Cuando me topé con la figura de Gaspar. Sí, sí, sí. Zambo era el hijo, en este caso Gaspar es hijo de una mujer india y de un hombre negro. Y bueno. Que pues, trabaja para, bueno, condición. o su madre, ¿no? Para Rafael de Zúñiga, que también vaya personaje. Sí, un caballero 24 que no Eso podían también lo faltar. busqué, fíjate, caballero 24. No sé Eran, bueno, lo que vienen a ser los concejales ahora, solamente que elegidos, pues digamos que de una forma un poquito menos democrática, ¿no? Se llaman 24 porque en un principio había 24, que eran los caballeros que tomaban las decisiones principales en los asuntos de la ciudad, de Sevilla. Luego fueron siendo algunos más y, bueno, todos pues formando parte de la nobleza, claro. Así que sí nos vamos a encontrar también, aunque he querido poner el foco en los desheredados, pero también nos vamos a encontrar con algunos personajes de las élites y entre ellos pues con este caballero 24. Hemos puesto ya pues, la estructura principal para que se hagan una idea los lectores de cómo es la novela, pero no nos vamos a mover solo en el siglo XVI. No, vamos a pegar saltos. Es que hay un pasado, siglo XIII ahí. Sí, vamos a pegar saltos a otra época y a otro lugar. Vamos a encontrar unos capítulos cada tanto que vamos a reconocer muy bien porque además entran con una grafía diferente y con una prosa también muy diferente porque están ambientados en el Imperio de Mali, en los siglos XIII-XIV y nos vamos a trasladar a ese momento y a esa dinastía. Son transcripciones de narraciones orales que han pasado de boca en boca desde entonces, ¿no? Y han pasado pues, con elementos mágicos de alguna forma para que los oyentes los recordaran mejor y los siguieran transmitiendo. La historia de la mujer búfalo, el rey león, ese Cancan Musa, el hombre más rico del mundo, todo eso pues, son leyendas que han llegado hasta nuestros días y que, aunque en un principio parezcan muy alejados de la historia en la que estamos metidos en la Babilonia, que alguien podría pensar, ¿por qué me sacas y dónde me llevas ahora? Pero a poco que tengas un poquito de intuición lectora, dirás, vale, algo tendrá que ver. Pues sí, algo tiene que ver y forma parte de ese misterio y también pues para mí es uno de los hallazgos que más me ha fascinado y que al final pues vamos a descubrir que la historia quizá podría haber sido diferente a como nos la contaron, pero bueno, ya ahí lo dejo. Bueno, ya vamos a ir terminando, Susana. La lectura del libro es apasionante porque al final vas conociendo mucho de Sevilla, vas conociendo a esos personajes que se nos meten en la piel y mucho vocabulario que yo he ido anotando que me parece súper curioso. Pero no quería terminar sin que me dijeras, que creo que antes apuntábamos algo, esa dedicatoria a todas las mujeres que no hacen historia. Sí, esa es mi dedicatoria con este libro. Y bueno, pues es una declaración de intenciones, ¿no? Del papel de mi aportación para restituir la voz que no se le ha dado a la gran mayoría de mujeres y tanto a mujeres del día a día como, por ejemplo, a estos personajes como María de San José, ¿no? Que tendrían que haber pasado a la historia por tantísimas razones. Y la insigne pluma, que lo talentosa que era a nivel literario ya sería una más que suficiente y han pasado de puntillas, ¿no? Si no nos sumergimos en ámbitos estrictamente académicos apenas queda mucho sobre ellas. Entonces es mi forma de decir, bueno, no hicisteis historia porque no nos la han contado, pero realmente sí que la hicisteis, ¿no? Sí que la sostuvisteis. Y por último, ¿qué pozo te ha dejado a ti la Babilonia? Porque cada libro deja huella. Bueno, me ha dejado muchísima, me ha dejado exhausta para empezar, porque ha sido una inmersión feroz.
era titánica y absolutamente apabullante. Y estoy todavía tomando aire. Yo soy muy de acabar una novela y empezar otra. Y realmente aquí creo que necesito irme distanciando un poco. Sigo en parte viviendo en el siglo XVI todavía, entonces necesito volver. Pero todo ese esfuerzo me ha valido la pena, aparte de todos esos hallazgos, ¿no?, que me apasionaban, me entusiasmaban y quería seguir aprendiendo. Al final me doy cuenta que también he crecido como escritora. Ha sido un reto. Me he obligado a hacerlo, por momentos decía dónde me he metido, pero a fin de cuentas una termina y dice, vale, ahora sé que he crecido, entonces ya me merece la pena. Si encima le gusta a los lectores ya, pues ¿para qué queremos más? Es un regalo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.